la anterior clase vimos eso, ¿no? Hasta how many, how much, ¿no? Veamos esto de acá para recordar un poquito esto del simple present y present continuous. Sí, recordemos que usamos en simple present con estos verbos. Have, want, need, like. ¿No? I like coffee. No decimos I'm liking coffee. ¿Sí? Y se acuerdan que siempre ocupamos el simple present para describir acciones habituales, ¿no? Y los podíamos ocupar con los adverbios de frecuencia, como por ejemplo every day, ¿no? Never, usual, ¿no? I cook dinner every day. I never eat eggs for breakfast, ¿no? Y el present continuous lo ocupamos para acciones que estaban sucediendo, ¿no? Que estaban en progreso. Y lo ocupamos a veces con right now, now, ¿no? We're making dinner now. She's studying English this year. También para periodos, ¿no? Lo ocupamos. No decimos we cook dinner now, ¿no? ¿Cómo decimos? We are cooking dinner now, ¿no? Tampoco decimos I am cooking dinner every day, porque every day está diciendo algo de una acción habitual, está escribiendo una acción habitual, ¿no? Decimos I cook dinner every day, ¿no? Ok, entonces recordando un poquito eso, a ver, practiquemos acá. ¿Qué creen que va? ¿Cómo creen que va acá? Aquí fíjense, dice right now, y es pregunta. Who is eating? Who is eating? Muy bien. Who is eating lunch in the kitchen right now? Sí. Aquí igual es pregunta, mira. Where Are. Where does. Where does. Muy bien. El auxiliar, ¿se acuerdan? Para he, en las preguntas, con los otros verbos, era does, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué sería? It. It's nomás, ¿no? Sino el verbo sin conjugar, ¿no es cierto? Does. Where does he usually eat lunch? At home or at the office? ¿Sí? Where does. It does. ¿Ya? Y aquí. They don't like. Ya, no lo escuché bien, perdón. They don't like. Don't like, muy bien. Cuando queríamos negar, o sea, hacer la forma negativa de los verbos, ocupamos el auxiliar do or does también, ¿no? Para preguntas, does or do, y también para la forma negativa, ¿no? Does or do. Ok, they don't like a lot of sugar in their tea. ¿No? They don't like. Aquí, fíjense que está diciendo every day. Está describiendo una acción habitual, ¿no? ¿Cómo sería? We clean. We clean, sí, solo clean, ¿no? En simple present es we clean, ¿no? We clean the kitchen every day. Ok, y aquí Eliane and Joe aren't here. No están aquí. They to work. ¿Qué sería? Are driving. Are driving. Muy bien. Ellos, porque está diciendo no que ellos no están aquí, entonces ellos están manejando el trabajo, ¿no? They are driving to work. Sí. Y aquí open you need 6 cans of tomatoes, 6 latas de tomate. Why? ¿Qué creen que va ahí? Why do you need?
Es why do you need. ¿Qué? No. Do para es el auxiliar, ¿no? Why do you need 6 cans of tomatoes? Ok, why. Y aquí, you, pregunta también. You go. Do you go? Are you going to work? Ajá, está hablando una acción para mañana, ¿no es cierto? Ajá. Are you going to work tomorrow? Y se acuerdan que podemos ocupar going to, ¿no? Y también, como está hablando, bueno, podemos ocupar going to, ¿no? Are you going to work tomorrow? Are you? ¿Sí? Y aquí, you want. How many bags of rice? Aquí, Do you you want? pregunta, ajá. Eso, do you want? Muy bien. How many boxes of rice do you want? Con el auxiliar, ¿no? Do you want? Y aquí, I don't have. I don't have. Muy bien. I don't have, ¿no? Igual, con el auxiliar. Para las formas negativas, con el auxiliar. Para las preguntas, con el auxiliar, ¿no es cierto? En simple present. Y aquí, I can't talk now. I am studying. I am studying, muy bien. Pero sí, está bien. Aquí se me lo comí. I am studying, ¿no? Porque el present continuous es con el verbo to be, ¿no es cierto? I am studying. Vamos a cambiar antes. Sí, muy bien. Ahora veamos un poquito esto sobre los static verbs, los verbos estáticos, ¿sí? Estos hacen referencia a qué? A estados, situaciones, pero no a actividades. Los dynamics verbs son los verbos dinámicos, son los que describen actividades, ¿sí? Estos hacen más referencia a estados y situaciones. ¿Y por qué es importante distinguir esto? Porque los static verbs no se usan en la forma continua, ¿no? No se usan en el presente continuo, ¿sí? Decimos I want it now. Está hablando en presente continuo, ¿no es cierto? Now. Pero no ponemos I am wanting, no. I want it now, ¿sí? Now es un adverbio de presente continuo, ¿no? Pero aún así no estamos haciendo I am wanting. I want it now. ¿Sí? Y hay varios verbos, varios static verbs, ¿sí? Estáticos. Como por ejemplo, verbos de estado. Son aquellos que expresan opinión, acuerdo o desacuerdo. Estados mentales. Por ejemplo, think, believe, agree, disagree, now, mean, understand, ¿sí? Remember. Por ejemplo aquí, yes, I understand it now. Sí, ahora entiendo, ahora lo entiendo. Y no decimos, yes, I am understanding now, ¿sí? Yes, I understand it now. ¿Sí? También hay otros verbos estáticos que expresan gusto, like, dislike, hate o prefer. Perdón, ¿sí? I don't like horror films, ¿sí? No me gustan las películas de miedo. También tenemos los verbos de percepción: see, hear, sound, smell, take, imagine, ¿sí? This food tastes good, ¿no? La comida sabe bien. Y también hay verbos have, belong. This book belongs to Peter.
este libro pertenece a Peter, ¿sí? O verbos que expresan necesidad, hacer taller con wants, ¿no? Need, también wish, I need some help, ¿sí? No se utilizan en presente, no se añade ing para el presente continuo, ¿sí? Pero también hay algunos que son mixtos, como have, think, los que mencionamos hace rato, have, think, see, smell y be, ¿sí? Perdón, un segundito. Ya, ahora sí. Entonces tenemos los mixtos, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. You have a beautiful house. Tienes una hermosa casa, una casa preciosa, ¿no? Esto está en simple present. I'm having a lot of fun. Que me la estoy pasando muy bien, ¿sí? Eso está en present continuous. En ambos casos lo podemos ocupar, ¿sí? Son mixtos. I think you are wrong. Pienso que estás equivocado. What are you thinking? ¿Qué estás pensando? ¿Sí? Present continuous. I see your point of view. Entiendo tu punto de vista. ¿Sí? I see. I'm seeing the doctor this afternoon. ¿No? Present continuous. This soup tastes good. Esta sopa sabe bien. I'm tasting the soup to check the salt. ¿Sí? Estoy probando la sopa para comprobar la sal. ¿Sí? Estos verbos entonces los podemos ocupar para ambos casos, son mixtos. Ok, ahora veamos simple past. Ay, sí. Ok, ahora veamos simple past. Ok, aquí tenemos algunos tiempos para escribir, digamos, ¿no? Eventos pasados. Yesterday, the day before yesterday, ¿no? Ayer, antes de ayer, ¿no? O last week, last month, last year, last Tuesday, ¿no? O aquí, 2 days ago, 2 weeks ago, 2 months ago, 2 years ago, hace 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años, ¿sí? Para referirnos al pasado. Ahí tenemos algunos. Ok, ahora veamos cómo cómo se forman oraciones en pasado con el verbo to be. ¿Sí? Con el verbo to be, ¿se acuerdan que ocupábamos? Era was y were, pero was es para los pronoun en singular, subject en singular, y were para los plural, ¿sí? I was, he was, she was, it was, ¿sí? I was at school yesterday, ¿sí? Para los plurales were,
We were at home. You were at home. They were at home. ¿Sí? Y la forma negativa, wasn't o weren't. ¿Sí? Estas son las contracciones de was not, were not, wasn't, weren't. ¿Sí? Y también tenemos el there was, there were. ¿Se acuerdan que en la anterior clase lo vimos, no? There is, there are. Entonces, en ambos casos era hay, ¿no es cierto? Uno para singular y el otro para plural. Ahora es había, ¿no? There was para singular, había un concierto anoche. ¿Sí? There were igual había, pero para plural. There were 2 movies last weekend. ¿Sí? El fin de semana pasado. ¿No? Y aquí tenemos más ejemplos. La forma afirmativa y la negativa. It was cloudy yesterday. La forma, it wasn't cloudy yesterday. I wasn't a student. She was, no, she was my girlfriend. She wasn't my girlfriend. They were, con they were, when we were, ¿sí? My neighbors, ¿no? They weren't my neighbors. Ok, y para las preguntas, ¿cómo hacemos? Ya vimos la forma afirmativa, negativa, las preguntas. Tenemos las yes, no question y las information question, ¿no? Las preguntas para respuestas cortas son ¿qué se hace? Igual que con el verbo to be. Primero va el verbo to be en pasado y después el subject y el complemento. Was he at work yesterday? ¿Sí? Was he at work yesterday? Y para las respuestas, was. ¿No? ¿Se acuerdan que era is he, ¿no? At work? Yes, he is. Entonces, was he at work? Yes, he was. ¿Sí? Y lo mismo eso con la forma singular, lo mismo con la forma plural. Were they in Italy last year? Yes, they were. ¿No? Aquí hay más ejemplos. Pero, ¿cuál es la estructura? Verbo to be en pasado, subject y el complemento. ¿Sí? Y para las respuestas es yes, I was, no, I wasn't. ¿No? Aquí va. Was it cloudy yesterday? Yes, it was. No, it was. ¿Sí? Was, aquí, was there. Había, ¿no? Un juego en el estadio, ¿no? Was there a game at the stadium? Yes, there was. No, there wasn't. ¿Sí? Para la forma singular y para la forma plural. Entonces no se was para. Entonces ocupamos was para las formas afirmativas, wasn't para la forma negativa, para las preguntas yes, no question. Primero va el verbo to be, ¿no? Was. Okay. Y para las information question, bueno, después de la WH word va el verbo to be, aquí no, question word, verbo to be en pasado, subject y el complemento. ¿Sí? Were you yesterday? ¿Sí? Aquí tenemos más ejemplos. Con where, con when, con who. Aquí ejemplos con la forma singular y en la forma plural. ¿Sí? When was she in Italy? ¿Cuándo estuvo ella en Italia? ¿No? Who was at the party?
¿Quién estuvo en la fiesta? Where were they last weekend? ¿Dónde estaban ellos el anterior fin de semana? ¿No? When were you at the bookstore? Ya. When were you at the bookstore? ¿Cuándo fuiste a la ¿no? Bookstore, tienda de libros? ¿Sí? Pero no se olviden, para las yes no question, verbo to be, subject, complement. Information question, WH word, verbo to be, subject, complement. Es similar, ¿no? Solo que aquí se le aumenta WH word. Ok, y el simple past, ¿cuándo lo ocupamos? Para hablar del pasado, ¿no? O sea, hay acciones, pero para acciones que ya ocurrieron en el pasado, que ya terminaron, ¿sí? Es lo que nosotros hicimos como yo canté, ¿no? Tú cantaste, él cantó, ¿no? Acciones que ocurrieron ya en el pasado y ya concluyeron. Last week, we traveled to Canada. La semana pasada viajamos a Canadá, ¿no? Last week, we traveled to Canada. Last year, we dressed up as pineapples. ¿Sí? Y veamos los otros verbos. Ya vimos hace rato con el verbo to be, como was, were, ¿no es cierto? Y los otros verbos, cómo se expresan en pasado. La mayoría de los verbos son regulares, ¿sí? Y se forman el pasado añadiendo ed al final del verbo, ¿sí? Pero también existen verbos irregulares, que lo vamos a ver ahorita. Pero la mayoría, digamos, son regulares y se los vuelven pasado añadiéndoles ed. Pero también hay reglas para eso. Por ejemplo, si son monosílabos y terminan en consonante, vocal, consonante, se dobla la última consonante y se añade ed. ¿Sí? Stop, stop. Chat, chat. Sí, se le añade ed. ¿Y qué pasa cuando, esto es los monosílabos, ¿no? Y aquellos que tienen más de una sílaba, pero terminan igual consonante, vocal, consonante, y el acento está en la última sílaba, igual se dobla la última consonante y se añade ed. ¿Sí? Aquí el acento o la mayor fuerza de voz está en mit, ¿sí? Entonces se dobla la consonante y se añade ed. ¿Sí? ¿Y qué pasa con aquellos que terminan en consonante, vocal y la L? Aquí, consonante, vocal y la L. Travel. Se dobla la última consonante, en este caso la L, ¿sí? Y se añade ed. Travel, travel. Cancel, cancel. Se le dobla y se añade ed. ¿Okay? En estos tres casos se dobla la última consonante y se añade ed. Monosílabos terminan en consonante, vocal, consonante. Más de una sílaba que termina en consonante, vocal, consonante, siempre y cuando la última sílaba sea la que tiene la menor fuerza de voz. ¿Sí? Los que terminan en vocal y después la I, por ejemplo, play, se le añade simplemente ed, vocal e y, played, ¿sí? Pero si es consonante e y, se quita la y y se añade ied, study, studied, ¿sí? Tidy, tidied. ¿Ya? Y los que terminan en e simplemente se les añade de. Like, like, lived. Like, like. ¿Sí? Se nos le añade la d. Estas son algunas de las reglas.
Y también existen verbos irregulares. Estos cambian en el past simple, ¿sí? Cambian por completo. También en el past participle. Esto no lo vamos a ver porque es para el pasado perfecto. No está dentro de sus temas de examen. Pero para el past simple, por ejemplo, hay algunos que cambian por completo y hay otros que se mantienen. Por ejemplo, no sé si está acá, no está. Pero hay algunos que se mantienen para, para, para los dos tiempos y hay otros que cambian. Por ejemplo, become y otra vez para el past participle, otra vez es become. ¿Sí? Al final de estas diapositivas les estoy poniendo los distintos verbos irregulares, ¿ya? En infinitivo y en past simple, para que los vean. Y también está junto con el participio. Ya, ¿y cuál es la estructura del past simple? Ya vimos la estructura con el verbo to be, veamos la estructura con los otros verbos. Subject, verb, complement. ¿Sí? Esto es en la forma afirmativa. I enjoy the holidays. I enjoyed the holidays. No, yo disfruté de las vacaciones. ¿Sí? Subject, verbo en forma pasada y el complemento. ¿Sí? Y la forma negativa. Para la forma negativa ocupamos el auxiliar. ¿Sí? Con el verbo to be no ocupamos, ¿no es cierto? Con este sí ocupamos auxiliar. Igual que en simple present con los otros verbos igual ocupamos auxiliares, ¿no? Ocupamos do y does, ¿no es cierto? Aquí ocupamos did para todos. ¿Sí? No importa si es en primera persona, segunda persona, singular o plural, es did. ¿Sí? I did not o I didn't enjoy the holidays. I didn't enjoy the holidays. No disfruté de las vacaciones. ¿Sí? Ok, entonces no se olviden, se ocupa el auxiliar. Y la forma interrogativa, igual ocupamos el auxiliar, pero primero va el auxiliar, después subject, el verbo. Aquí no les dije, aquí el verbo, si se dieron cuenta, ya no está en forma pasada, ¿sí? Porque did ya nos indica que estamos hablando del pasado, entonces el verbo ya no es necesario colocarlo en forma pasada, ¿sí? Tampoco cuando hacemos la pregunta, ¿sí? Porque tenemos el auxiliar que nos está indicando que estamos hablando en tiempo pasado. Did she enjoy the holiday? ¿Sí? Ya no lo colocamos el verbo en forma pasada. Ok, esas eran las forma interrogativa en las yes no question, ¿no? Y la forma de responder, la short answer son yes, I did, yes, she did, no, I didn't, ¿sí? Con las respuestas cortas. Se responde a esas, son las yes no question con las respuestas cortas, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Did she work last night? Yes, she did. No se olviden. Complemento, auxiliar, subject, verbo y complemento, ¿no? La forma de responder, yes, she did. Did they finish the food? No, they didn't. No se olviden, el verbo ya no está en forma pasada. Y cuando se utiliza el past simple, como dijimos, era para hablar de acciones que empezaron y que terminaron,
¿sí? Que ya concluyeron en el pasado. Por ejemplo, when I was young, I went to China. When, cuando, no, yo era joven, when I was young, I went to China. Last night, we sang in a karaoke. ¿Sí? Aquí estamos, aquí está, ¿no?, la forma pasada del verbo to be, y aquí está la forma pasada de go. Aquí está la forma pasada de sing. ¿Sí? Last night we sang in a karaoke. Y podemos ocupar, ya vimos algunas, ¿no? Algunas de estas expresiones. Last week, ya vimos hace rato, ¿no? Last week, last month, last year. Sí. También podemos ocupar when I was child, cuando era niño, ¿no? O cuando, when I was 6, cuando tenía 6 years, bueno, 6 años. ¿Sí? Yesterday, ya lo vimos. Yesterday, ago, ya lo vimos. 6 weeks ago, 6 or 10 days ago, 6 years ago, a long time ago. ¿Sí? Hace 6 semanas, hace 10 días, hace 2 años, 2 years, ¿no? Hace mucho tiempo, a long time. Sí. The other day, el otro día, the other day. Aquí tenemos algunos. It was his birthday last week. Last week, sí. It was his birthday. Fue su cumpleaños, ¿no? La semana pasada. La semana pasada fue su cumpleaños, ¿no? It was his birthday last week. No se olviden, ¿no? Subject. Aquí estamos con el verbo to be. Complements. ¿Sí? Y aquí cuando, when I lived in London, my English improved, ¿no? Mejoró. Cuando vivía en Londres, cuando I lived, aquí está la forma pasada, live, ¿no? Live in London, my English improved. Mejoró. Aquí igual, con yesterday. It rained. Aquí igual, rain. La forma pasada. Rained all day yesterday. Aquí igual, years ago. Go es como hace. 10 years, ¿no? Hace 10 años. Most people didn't have mobile phones 10 years ago. Hace 10 años, most people, la mayoría o mucha gente no tenía, didn't have, no tenía teléfonos móviles, mobile phones. The other day, I saw your brother at the bus stop the other day. Este es el pasado de sí, ¿no? De ver. El otro día vi a tu hermano en la parada del autobús. Ok. Y observen que last, a diferencia de español, se coloca delante de la expresión del tiempo. Por ejemplo, esta es la expresión del tiempo. Summer. Last summer, we got married. Last summer. Y el go se coloca atrás de la expresión del tiempo. Aquí tenemos 3 years. El go se coloca atrás de la expresión del tiempo. Hace 3 años. Last summer. El verano pasado. ¿Sí?
We got married. I won the lottery. Lottery. Won es el pasado de win, ¿no? De ganar. Win. Entonces, no se olviden la estructura subject, el verbo en pasado y el complemento. Por ejemplo, aquí está John bought a present for his sister. Este es el pasado de buy, ¿no? Es un verbo irregular. Y para la forma negativa y la interrogativa ocupamos el auxiliar, ¿no? Did. Did. La forma negativa, sujeto, o sea, didn't, ¿no? Y el verbo en infinitivo, ya no es necesario conjugarlo. Más complemento. They didn't get married. Ellos no se casaron. Para la forma interrogativa, primero va el auxiliar, ¿no? Subject, verbo, sin expresarlo en forma pasada y complemento. Did you call Marta? Yes, I did. ¿Llamaste a Marta? Sí, ¿no? Yes, I did. Ok. A ver, veamos esto, rellenamos. ¿Pueden ir viéndolo un ratito? Denme un segundito. Lo fueron resolviendo. Dice, a ver, hay que completar este email usando el simple past, ¿no? De los distintos verbos y del verbo to be también. A ver, empecemos. Hi Lucy. Yesterday was very busy. In the morning ¿qué sería aquí? Shaved. Shave. Muy bien. Simplemente se le añade la D, ¿no? Ah, no lo puse. Ya, bueno, shave. Sí. Aquí. ¿Y qué creen que va? Brushed. Brushed. Muy bien. Con ED igual, ¿no? Brushed. My ¿qué? ¿Va aquí?
podemos ir escribiendo. Para que quede. Aquí. ¿Qué va ahí? ¿Cómo sería la forma pasada de clean? Es un verbo. ¿Cómo? Clean igual es irregular, Sí. pero es clean. Sí, es regular. Va, es un verbo regular. Muy bien. Ya. Ok, a ver. En la mañana se afeitó, se lavó los dientes, limpió toda la casa, hasta antes de las 8:30. Después, ¿qué hizo? Worked. Ajá, eso, muy bien. Work. Ya. None. Después, que trabajó hasta el mediodía. After lunch. Aquí. I. Listened. Listening. Ok. Dice, después del almuerzo, escuché cosas el reporte del clima, ¿no? Aquí. ¿Qué va ahí? I was. Was, muy bien. Was, ¿no? Was es del verbo to be pasado, ¿no es cierto? Y como es de water, estamos hablando de singular, was. Bueno, ok. El clima estaba cálido. Así que I Invited. solo se añade la D, ¿no? No termina en E, solo se le añade la D. Ya. Ok, invitó a todos sus nietos aquí, ¿no? We ¿ahí qué sería? Out. Solo se le añade ed también, ¿no? Tal. Hablamos, a ver, nosotros hablamos juntos un rato. Después, la pequeña Mari, ¿qué hizo? Play, ¿cómo es con play? Termina en Y. Pero antes de eso hay una vocal. Solo es añadir ed igual, ¿no? Play. Entonces la pequeña Mari tocó el piano. Mientras su hermano Jason, ¿qué estaba haciendo? Se le añade de nada más, ¿no? Como ya termina en E. ¿Sí? Sí. Eso. In the garden. En el jardín. The other children check. Check. Check email. Muy bien. Pensando, chequeando el correo. Ya. Después, while I watch igual número. Watch. Mientras yo miraba a Mary o vigilaba a Mary y a Jason. And then they, my daughters, Lisa and Eva, and home
Bueno, aquí está, este es un verbo que aquí está en pasado, es un verbo irregular, ¿no? Come, me quita come, ¿no? Home, and they, ¿qué hicieron ahí? Cricket. Muy bien. Dinner, okay. Dinner for all of you. The kids, aquí. Wanted. Want, nomás, ¿no? Want, ok. Los niños querían pasta, of course, por supuesto. Eva, ahí. Boiler. Ajá, eso. Va. Hervir. A big pot of water, ¿no? For the noodles. Y ahí, Lisa. Wash. Wash. Bien. Wash. Simplemente bebé, ¿no? Bebé. Tomatoes for the salad. Ok. Tomates para la ensalada. Children. Aquí termina en Y, pero antes hay una consonante. ¿Cómo es? Studied. Se quita la Y, ¿no? Y se añade IED, ¿no? After dinner. Ok. And then, y luego, listen. Listening. Muy bien. Mary and Jason sing. Sí, también. Ya completamos la carta o el correo. Muy bien. Aquí esto estaba facilito. Era añadir ed, ¿no? Este study que terminaba consonante Y y ed, ¿no? Por ejemplo, como es vocal Y, solo se le añade ed. Estos son con los verbos regulares, ¿no? Solo se le añade ed. Y veamos ahora las information question con los otros tipos de, con los otros verbos, ¿no? Porque ya vimos information question con el verbo to be, ¿no? Igual, question word, auxiliar, igual ocupamos auxiliar, subject, el verbo, igual que no, como con el verbo to be, no se pone en pasado, ¿sí? Porque ya estamos ocupando el auxiliar en pasado. No, perdón, no está en presente, sí. Ya. Y el complemento. Para la respuesta, sí se expresa en pasado, ¿sí? What did you play yesterday evening? I played computer games. ¿Sí? Aquí en la respuesta sí colocamos el pasado, el verbo en pasado. When did she meet her boyfriend? She met. Aquí, este es el verbo en infinitivo, meet, y esta es su forma pasada. Este es un verbo irregular. She met him yesterday. Where did they go after the match? They went. Went es la forma pasada de go, ¿sí? To a coffee. Un café. ¿Sí? Igual, acá hay más ejemplos. What did you do last weekend? I did nothing. No hice nada. Did es la forma pasada de do. ¿Sí? Where did you go? I went to the toilet. ¿No? Went es la forma pasada de go, igual, ¿sí? No se olviden parar. Pero cuando estamos haciendo la pregunta, ocupamos el auxiliar y el verbo ya no lo expresamos en pasado, ¿no? Aquí está el verbo principal, do, no está en pasado. Igual aquí go tampoco. How many cups of coffee did she drink?
Drink es el verbo, no está en pasado. No, did she drink? She drank 2 cups. Aquí está la forma pasada de drink. How often did you take a nap? I took. The take is took. ¿Sí? Took a nap every day. ¿Con qué frecuencia tomaste una siesta? Hablando del pasado, ¿no? Y yo tomé la siesta, o sea, no hacer la siesta todos los días, ¿no? Who did they see yesterday? La forma pasada de sí es saw, ¿sí? Sarah. They saw Sarah. Aquí. Pero aquí, y aquí, miren, sigue eso, ¿no? O sea, la WH word, auxiliar, subject, verbo, complemento. Pero el orden de las palabras puede cambiar cuando who es el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, who went to the mall this morning? ¿Quién fue al mall? Mall, se me fue ahorita la palabra. Mall this morning, pero ¿cómo lo traducimos? Mall, a ver, no me acuerdo. ¿Cómo es? ¿Alguien se acuerda? Perdón. Centro comercial sería, ¿no? Sí, centro comercial. Who went to the mall this morning? We did. Nosotros. Ok, a ver, practiquemos con esto. ¿Dónde te compraste esas botas? ¿Qué va aquí? Sí. Did, muy bien, did. Y comprar sin ponerlo en pasado, ¿no es cierto? Buy. Buy. Ajá. Those boots. Y aquí las compré en una zapatería nueva cerca de la oficina de correo. Las compré. I bought. Ajá, tenemos que poner el pasado de buy, ¿no? Bought. Muy bien. Y aquí, bien, pero llegamos a Londres bastante tarde. Fine. But we Arrived. Muy bien, arrived. In London, bit late. Aquí, creo que ayer bebiste demasiado. I think you Drunk. drank, ¿no? Sí, drink es presente, drank es pasado, ¿no? Too much yesterday. Aquí esta es pregunta. ¿Viste la competición de monopatín por la tele? Did you watch? Sí, did you watch, ¿no? Ya estamos ocupando el auxiliar. Esto ya no lo ponemos en pasado. Did you watch, ¿no? Ver, ¿no? Al final nos fuimos. We left. ¿Cómo? Left. Ya de ir, no fuimos. No fuimos. Yeah. Ajá. Como estamos hablando de la forma negativa, didn't, ¿no? Fuimos, go. We didn't go in the end. Muy bien. Y aquí, así que se quedaron en un hotel maravilloso. So you, aquí lo vamos a adaptar. Stays. ¿Sí? De quedar, sí. Aquí simplemente le añadimos ED. Para el otro les dejo el verbo también para que lo confundan. ¿Sí? Y aquí, sí, cuando entramos en la habitación encontramos champán y bombones. Yes, when we Enter. entered, ajá.
Y de encontrar es found, ¿sí? Ya. Aquí, my old comics, mis viejos cómics. No sabía que todavía los teníamos. I Didn't. I didn't. I didn't, sí. I didn't know, ¿no? Didn't know. Ah, bueno, aquí está. We still had. Es el pasado de tener, ¿no es cierto? Had. Aquí los encontré esta mañana en una estantería. Encontrar igual found, ¿no? Found. I found them this morning in a bookcase. Aquí, el otro día, the other day, jugué al tenis con Philip. I did. played tennis with Philip. Really? Ya se puso. La última vez que te vi, ¿no? The last time sí, aquí es el presente sí, ¿no? Y el pasado saw. Him was in autumn, ¿no? En otoño. ¿Cómo viajaron a Francia? How Did. did you How did you travel to France? Y aquí yo trabajé. I worked. Muy bien. I worked here last summer. When ¿qué sería aquí? Did you send? Send. Muy bien. Did you send files to Mr. Bolton? Aquí se los envié hace 2 semanas. Aquí tendríamos que poner pasado de send, ¿no? Sent. Muy bien, I sent. Aquí igual ya se puso. ¿Por qué? Sí, se puso junto. Bueno. Quería ser el hombre araña. I wanted to be Spider-Man. Aquí want simplemente ed, ¿no? Ese es uno regular. Ok, terminamos con este. No me acuerdo si está rellenado. No, no está. Bueno. Aquí. Es pregunta. Y quiero que ocupen go y your family. ¿Cómo sería? Where did your family go? Eso, where did family go on Saturday? Muy bien. Y aquí quiero que ocupen we y go. We went. We went. Muy bien. Digo. We went, porque el pasado de go es went, ¿no? We went to the movies. Aquí es we y sí. We, el pasado de sí es How. hay que aprenderlo. Los irregulares aprenderlo. El pasado de sí es so. Ok, y aquí pregunta. Y you go. Did you go? Eso. Did you go? Did you go out to eat after work? ¿No? Did you go? Ocupamos el auxiliar con los otros verbos, ¿no? Okay. Yes. We. ¿Cómo respondemos? We ate. We did. ¿No? Yes, we did.
Ahora sí. Y aquí quiero que ocupen we y it. We ate. Ate. Sí, eso. Ate. Ah. Ya. Indonesian food. Aquí. It have. It had. It had. Muy bien. El pasado de have es had. Had a lot. Y se movió un poco esto. Ya, ahora sí. But I. Did. I thought. ¿Mm? I thought. Eso. El pasado de think es from. Okay. Yo pensaba, ¿qué cosa? Your husband not like. Your husband didn't like. Eso. You don't like peppery food. Ok, y aquí, he doesn't usually like peppery food, but he, but, con he, con it. Ya lo vimos, ¿no? Y arribita. ¿Cómo sería? He ate it. It. Eso. Ya. ¿Ahí? Ok. Así más o menos quedaría. Ya. Les estoy dejando acá. Igual pueden conseguirlo en otra página si quieren. El pasado, la forma pasada de estos verbos. Aquí hay son varios, están en orden alfabético. ¿Sí? Estos son los verbos irregulares, hay que aprendérnoslos nomás, no queda de otro. ¿Sí? Ahí, ¿sí? Son todos esos, son muchos, aquí hay algunos. ¿Ves? Y ahí terminaríamos por hoy día. Voy a tratar de hacer más preguntas para que sigamos practicando, ¿sí? Ahí terminamos hoy día con el simple past, ¿sí? Para la otra clase voy a tratar de hacer más preguntitas para que sigamos practicando, ¿ya?